Trabajé cerca de un año en el mar. Mi rutina era monótona. Me levantaba con el sol, apagaba el faro y cuando caía la noche lo volvía a encender. Eso era todo. Farero en una pequeña isla situada a unos 100 kilómetros del continente. Acepté este trabajo por la tranquilidad, además de que me pagaban bien y no tenía que preocuparme por el alquiler. El aire húmedo del mar era refrescante cuando me daba en la cara y los pájaros cantaban alrededor. Poco a poco, hasta el canto de las gaviotas podía ser una buena compañía. Como se pueden imaginar, es el tipo de rutina que deja mucho tiempo libre, aparte de algún cambio ocasional en el tiempo, algo de niebla o poca visibilidad. Permaneció ocioso la mayor parte del día, apenas sin contacto con la gente. Utilicé una vieja radio para escuchar algunas emisiones, incluso cuando era difícil captar señal. El internet, de igual manera, también era escaso. No podía usar más de 100 megas al día, lo que me hizo pasar la mayor parte del tiempo escribiendo, dibujando lo que veía, conociendo la isla, etc. Hablando de eso, he aquí una breve descripción. La isla es un pedazo de tierra salvaje, de unos 9 kilómetros cuadrados, con acantilados rocosos que se adentran en el océano, formando calas escondidas y cuevas oscuras. El faro, erguido en el punto más alto de la isla, es una robusta estructura de ladrillos rojos, resistente a los furiosos vientos que barren la costa durante las tormentas. A su alrededor hay verdes praderas salpicadas de flores silvestres y arbustos retorcidos. Un sinuoso sendero serpentea por el paisaje, conduciendo a acantilados y playas desiertas, donde el sonido de las olas se mezcla con el silencio de la soledad. En mi tiempo libre, exploré cada rincón de la isla, descubriendo sus secretos ocultos y apreciando la belleza en bruto de la naturaleza. Las visitas se producían cada 2 meses para traer provisiones y demás. A veces la frecuencia era mayor cuando había algo que reportar. Sin embargo, con cada nueva visita me sentía más extraño, como si me hubiera vuelto incapaz de conversar con la gente. Me notaba menos sociable, más monosilábico y al mismo tiempo ansioso, esperando la próxima vez que intercambiara 2 o 3 palabras con alguien. Cuando me di cuenta, ya habían pasado 2 semanas desde la última vez que recibí una visita. Los últimos días transcurrieron lentamente, como si el tiempo se arrastrara a un ritmo aún más lento de lo habitual. Cada día parecía fundirse con el siguiente, y me encontraba perdido en mis propios pensamientos, a menudo sorprendiéndome a mí mismo mirando al lejano horizonte, anhelando ver algún barco. Ahora me doy cuenta de que el destino quería ser irónico conmigo. Estaba paseando por la playa, como de costumbre, hace 4 días. Lo hacía todas las tardes, cuando al pasar por la orilla noté algo extraño, marcas intencionadas, huellas en la arena. No eran mías. Me detuve bruscamente examinándolas de cerca. Sin duda, eran humanas, al menos a juzgar por el tamaño. Además, no hay ningún animal que tenga pies. Mis ojos escudriñaron la playa, en busca de cualquier señal de movimiento, siguiendo las huellas con la mirada. No obstante, se perdieron en el horizonte, extendiéndose infinitamente por la arena. Un incómodo escalofrío se instaló en mi pecho mientras continuaba mi paseo por la playa, cada paso más cauteloso que el anterior, mirando en todas direcciones y siguiendo las huellas. Avanzaba con cautela, cada paso pesaba como plomo en mis pies. La sensación de ser observado me envolvía, como si unos ojos estuvieran fijos en mi nuca. Las huellas me condujeron a una parte más alejada de la playa, donde las rocas se alzaban abruptamente en escarpados acantilados, desafiando el avance del impetuoso mar. Y desaparecieron en la base de estos, como si su dueño hubiera saltado a las profundidades del océano. Me agaché para examinar la arena. No había señales de regreso. La persona, o lo que fuera, simplemente se había esfumado. Un escalofrío me recorrió la espalda mientras me alejaba de los acantilados, mirando constantemente por encima del hombro.
con la sensación de que algo siniestro me tenía al acecho. La noche se acercaba rápidamente, y el faro comenzó a emitir su reconfortante resplandor sobre el paisaje. Caían lloviznas del cielo, iluminadas por el haz de luz, mientras que las profundidades marinas parecían no verse afectadas por los fotones. El agua se mantenía tan oscura como siempre. Me sorprendí mirando al azar conforme divagaba en mis pensamientos. ¿Había alguien en la isla? Tal vez estaba siendo paranoico. Podría tratarse de un superviviente de un naufragio, un pescador perdido tal vez. Sí, era posible, y explicaría el por qué sus huellas desaparecieron, porque regresaron al barco. Decidí que investigaría más al día siguiente, para ver si había alguien en problemas. Me dormí con el romper de las olas en la orilla, tendiendo un sueño pesado e intranquilo, en el que alguien llamaba a la puerta, pero por más que caminaba no llegaba a ella. Entonces, los golpes se hacían más insistentes, casi desesperados, al mismo tiempo que yo seguía en un bucle de pasos infinitos. Me desperté sobresaltado con el sol en la cara. Mi corazón se aceleró al recordar que tenía que apagar la luz. Lo hice, rezando por no haber confundido a ningún barco. Comí un trozo de pan duro que aún tenía. Me puse las botas y abrí la puerta. Al hacerlo, me detuve en el sitio. Mirando al suelo, reveló algo que me heló el corazón. Nuevas huellas en la arena, frescas como el amanecer. Daban vueltas alrededor del faro, como si alguien hubiera estado paseando a su alrededor durante la noche, para luego alejarse de la estructura. Tragué saliva y sentí un escalofrío. Recordé el pensamiento de la noche anterior. Tal vez el visitante perdido había encontrado el faro e intentado entrar para calentarse. Pobre hombre. Me acerqué a la radio para hacer una transmisión. Base, ¿me recibes? Recibido. Sonó la voz crepitante desde el otro lado. ¿Qué pasa? Creo que tengo una visita. Respondí, intentando mantener la calma, aunque mi voz delataba un ligero temblor. ¿Un visitante? ¿Ahí en la isla? La voz al otro lado de la radio sonó sorprendida. Sí, esta mañana he encontrado huellas frescas en la playa. Parece que alguien estuvo merodeando por los alrededores del faro durante la noche. Mis palabras salieron apresuradas mientras miraba a través de la ventana. Creo que podría tratarse de un pescador perdido, tal vez un náufrago. Me puse en contacto para informar, para ver si sabían algo. La transmisión quedó en silencio por un momento, antes de que por fin llegara la respuesta a través de la radio. Entendido. Comprobaremos si ha habido alguna denuncia de desaparición o naufragio en la zona. Mantente alerta y avísanos si necesitas algo. ¿Estás a salvo? Sí, estoy bien, respondí, aunque no me sentía tan seguro. Solo un poco preocupado por quien puede estar merodeando por aquí. Voy a salir a ver si puedo averiguar algo más. Llevaré mi pistola por seguridad, así que creo que estaré bien. Tras colgar la radio, me quedé mirando las huellas en la arena como si pudieran darme respuestas. Empecé a trazar el camino, mientras el faro se alejaba cada vez más de mí. Con el sol ya alto en el cielo, me adentré en el sendero siguiendo las huellas en la arena, con la pistola firmemente empuñada y los ojos atentos a cada movimiento. El calor que golpeaba mi piel contrastaba con el hielo que se había instalado en mi pecho desde que descubrí las huellas. El sendero serpenteaba por el escarpado paisaje de la isla, conduciéndome entre arbustos retorcidos y rocas afiladas. Iba directo al corazón de la isla. Empecé a preocuparme. Únicamente había estado ahí 2 veces. Está lleno de insectos y algunos animales potencialmente peligrosos. Sobre todo, para alguien que pudiera estar herido o cansado. Pero, a medida que me acercaba al claro, empecé a oír un sonido a lo lejos. Parecía... ¿música? Cuando me acerqué lo suficiente, pude reconocerla. Era antigua, muy popular. La primera estrofa que identifiqué decía:
I don't want to set the world on fire. La grabación tenía baja calidad y mucha estática. Cuando por fin salí al claro, vi una radio, enterrada hasta la mitad. Solo sobresalía uno de sus altavoces mientras sonaba la frase I just want to start a flame in your heart. Era una canción vieja de The Ink Spots, creo que de 1940. Mi mente estaba llena de preguntas, pero una sensación de alerta me mantenía concentrado. Levanté la radio con cuidado, mirando a mi alrededor, preparado para cualquier señal de movimiento. La música seguía sonando, llenando el claro con su distorsionada melodía. Ahora la idea de un naufragio cobraba sentido. ¿Quizás un barco con algunos objetos como este? Estaba pensando cuando de repente oí un sonido que resonó a lo lejos, haciendo eco entre los árboles y asustando a los pájaros. Un grito largo, sin duda, uno humano. Mi corazón se aceleró al oír el eco del grito en el claro. Un escalofrío me recorrió la espalda, mientras mis ojos buscaban frenéticamente el origen del sonido. La música distorsionada de la radio parecía ahora la siniestra banda sonora de aquel chillido angustiado. Empecé a correr de vuelta al faro. Después de que el alarido se repitiera unas cuantas veces más, me di cuenta de que no era exactamente un grito de dolor. Era extraño, diferente. Cada fibra de mi ser clamaba por seguridad. Al correr de vuelta al faro, mi mente daba vueltas con todas las aterradoras posibilidades que podrían estar acechando en la isla. El grito humano, mezclado con la música distorsionada, resonaba en mis oídos, llenándome de una agonía indescriptible. La sensación de que algo siniestro se desarrollaba a mi alrededor hizo que acelerara el paso, con los músculos tensos y los ojos escrutando constantemente el terreno en busca de cualquier señal de peligro. Finalmente, llegué al faro, con la respiración agitada y las piernas temblorosas. Cerré la puerta tras de mí, echándole el cerrojo con cuidado, como si eso pudiera protegerme de lo que hubiera ahí afuera. Con manos temblorosas, tomé la radio y la encendí de nuevo. Necesitaba desesperadamente contactar con la civilización de alguna manera. «Base aquí el farero», empecé, con mi voz temblorosa resonando en la pequeña sala del faro. «Yo he oído un grito, parece humano. Además, he encontrado una radio en el bosque que emitía música. No sé qué está pasando aquí. Creo que puede ser peligroso». Hubo una pausa al otro lado de la línea, antes de que la voz familiar del operador de la base respondiera. «Entendido. Estamos analizando la situación. Por favor, quédate donde estás y mantente a salvo. Hemos enviado un barco para comprobar lo que ocurre. Solo mantén la calma. Estamos en camino». Las palabras fueron un pequeño consuelo, aunque la sensación de peligro inminente seguía pesando sobre mí como un manto opresivo. Me senté en una silla, agarrando con fuerza la radio. Los minutos se alargaban al esperar, ansiando la llegada del rescate. Mis pensamientos oscilaban entre el miedo creciente y la ansiedad asfixiante. El corazón me latía en el pecho con una intensidad aterradora. El sol ya se había puesto, así que encendí la luz, mirando regularmente con la esperanza de ver la silueta del bote que se acercaba. Entonces, un sonido agudo resonó en el aire. Un sonido que me heló la sangre en las venas. Era el mismo que había oído antes. En cualquier caso, estaba mucho más cerca y era mucho más real. Miré por la ventana, con mi corazón latiendo con fuerza al tratar de localizar el origen del sonido. Fue entonces cuando vi con dificultad en la playa y bajo el faro a una figura oscura que se movía entre las sombras, con pasos torpes e irregulares. Una oleada de horror recorrió mi cuerpo al darme cuenta de que venía hacia aquí. El miedo me paralizó mientras observaba a la figura. Sus movimientos erráticos me llenaron de puro pavor. Supe entonces que ya no había tiempo para esperar a que me rescataran. Tenía que defenderme. Tomé mi pistola y esperé, sentado en una silla frente a la puerta, apuntando el cañón
esperando a que eso abriera la puerta. Todo se volvió extrañamente silencioso. El sonido de las olas chocando con las rocas era ensordecedor, resonando en el interior del faro en tanto esperaba, con mi respiración entrecortada en la silenciosa habitación. Cada segundo parecía una eternidad y la tensión en el aire era palpable. Mis músculos estaban tensos, listos para actuar a la primera señal de peligro. Entonces, sucedió. Un golpe seco cortó el aire al sacudirse la puerta del faro. Otro ruido sordo. El corazón se me aceleró nuevamente y sujeté el arma con más fuerza, con los dedos temblorosos por la presión. Otro golpe en la puerta resonó en todo el faro, seguido del ominoso sonido del grito, ahora realmente claro. Mis pensamientos daban vueltas ante la incertidumbre de qué hacer. Con los golpes persistentes, el pestillo cedió, haciendo que la puerta se abriera y golpeara contra la pared con violencia. Al otro lado, Dios, había algo indescriptible. Parecía vagamente humano. El pelo pegajoso le caía en cascada sobre los hombros. Tenía la piel pelada y arrugada en varias partes. Las uñas eran prominentes, con dedos agrietados y heridos. Su boca estaba impregnada de dientes dispersos y rotos que sobresalían de las encías. ¿Quién eres? Mi voz salió en un susurro tembloroso. No hubo respuesta. Permanecí inmóvil, observándome, con ojos invisibles desde la oscuridad. Una sensación de pánico se apoderó de mí al darme cuenta de que no había rastro de humanidad en aquella mirada. Simplemente un vacío profundo y aterrador. ¡Estoy armado!, grité, intentando mantener la voz firme a pesar del miedo que amenazaba con abrumarme. ¡Dispararé si no sales de aquí ahora mismo! La figura permaneció inerte un momento más antes de dar un paso adelante, con su cuerpo tambaleando en mi dirección. Sentí que un espanto desesperado me envolvía mientras apretaba el gatillo, disparando el arma con un estruendo ensordecedor. La bala atravesó el aire con un zumbido agudo, atravesó la figura y se alojó en su pierna. Un sonido gutural salió de sus labios, un sonido que me heló hasta la médula. Se acercó a mí a una velocidad aterradora, todavía con movimientos torpes e irregulares, como poseído por una fuerza sobrenatural. Retrocedí, mi mente gritaba de terror conforme trataba desesperadamente de alejarme de aquella cosa. La sala del faro parecía haberse encogido a mi alrededor. Sus límites se cerraban sobre mi mente mientras luchaba por encontrar una salida. Al final, en un momento de pura agonía, mi mano encontró la palanca de emergencia del faro. Sin dudarlo, tiré de ella, activando la ensordecedora alarma que resonó por toda la isla como un grito de auxilio. La criatura retrocedió. Sus oídos parecieron dolerle por el estridente sonido, retrocediendo hasta adoptar una posición fetal. Fue suficiente para darme una valiosa ventaja. Corrí hacia la salida, con el corazón latiéndome con salvaje ferocidad en el pecho, el aire salado del mar llenándome los pulmones mientras me alejaba del peligro inminente. La alarma siguió, cortando el silencio con su potente cacofonía. Corrí por el sinuoso sendero que serpenteaba por la isla, con los pies golpeando el suelo irregular, mientras buscaba desesperadamente un lugar seguro donde poder esconderme. Detrás de mí, podía oír los pesados pasos de la criatura, sus gruñidos de dolor mezclados con ira. Me perseguía implacablemente a través del escarpado paisaje. Sabía que no podría correr eternamente y que mis débiles piernas cederían al agotamiento. Necesitaba encontrar una forma de resolverlo. Fue entonces cuando divisé una cala resguardada por altos acantilados de roca. A lo lejos, pude distinguir cuando la luz giratoria del faro iluminó brevemente el bote de rescate que se acercaba. Era la oportunidad perfecta. Sin pensarlo, eché a correr, con la esperanza encendida en el pecho al vislumbrar una posible vía de escape. La criatura estaba casi sobre mí. Sus pesados pasos resonaban a medida que me acercaba al borde de la cala. Con un último esfuerzo, me arrojé por el acantilado, cayendo en picado hacia el agitado mar.
El viento me cortaba la cara mientras caía. El sonido de las olas chocando contra las rocas me llenaba los oídos. Por un momento, sentí que volaba, libre del terror que me perseguía, hasta que el agua vino a engullirme, y la fuerza del impacto me produjo un dolor agudo en la columna vertebral. Me hundí en las oscuras profundidades del océano. El aire se me escapó de los pulmones, mientras luchaba por alcanzar la superficie. Después, emergí de las profundidades jadeando, luchando contra las turbulentas corrientes. Miré hacia arriba y vi la silueta de la isla en el oscuro cielo nocturno. La criatura estaba ahí, con su forma distorsionada asomando por el borde del acantilado. Vi que me imitó, sumergiéndose en el agua. El horror se apoderó de mí mientras nadaba desesperadamente hacia el bote de rescate que se acercaba. Soplé frenéticamente con el silbato que llevaba, atrayendo la atención de la tripulación, que no tardó en apuntarme con sus linternas mientras yo batallaba por mantener la cabeza por encima de las tumultuosas aguas. Volví la vista solo para sentir aún más miedo. Aquella cosa nadaba bien, muy bien. Sus manos casi me alcanzaban, haciéndome ver claramente las membranas entre sus dedos. Sus ojos brillaban con expectación, casi con alegría. Alrededor de su cuello noté algo que puedo comparar con branquias que se abrían y cerraban. Sentí un tirón en el pie, las uñas clavándose en la piel, haciéndome soltar el poco aire que tenía en forma de grito. ¡Me atrapó! ¡Me tiene! Pude oír los gritos de la tripulación del barco al verme presa del pánico. Empecé a ser arrastrado por el monstruo, dirigiéndome directamente hacia su boca llena de dientes. Me quedé mirándolo, admirando la mandíbula anormalmente grande abierta, lista para cortarme la pantorrilla. De golpe, un chasquido seco atravesó la noche. Apenas pude procesar lo que había ocurrido cuando apareció una marca oscura en la cabeza del monstruo. Esta pronto se convirtió en un geyser verde, que emanaba esa extraña sangre por un agujero de bala. Miré hacia el barco, y ahí estaba mi colega con la pistola apuntando, con los demás lanzando un salvavidas en mi dirección. Con fuerzas renovadas, nadé, alcancé la cuerda y la agarré desesperadamente. Los hombres tiraron con todas sus fuerzas, arrastrándome fuera del agua, mientras la criatura desaparecía entre las olas. Me aferré a la barca, tembloroso y exhausto, con el corazón latiendo incontrolablemente en el pecho. Mientras nos alejábamos de la isla, miré hacia atrás y vi cómo el faro se desvanecía lentamente en el horizonte. Una sensación de alivio me recorrió, aunque una inquietante certeza se instaló en mí. Algo terrible permanecía en la isla, esperando. De pronto, en la cabina superior, noté una figura distorsionada, húmeda y herida. Su silueta proyectada contra la luz se movía de manera siniestra, como si nos siguiera con la mirada. Pese a la distancia, vi con claridad que la figura nos observaba fijamente. Probablemente se dio cuenta de que habíamos logrado escapar. Entonces, en un movimiento inquietante, la figura se irguió, adoptando una postura parecida a la de un lobo listo para aullar. Un grito desgarrador resonó desde lo alto del faro, extendiéndose por los rincones de la isla y sobre el mar, llenándonos de terror. Me hundí en el bote, temblando y sudando frío. Mis pensamientos giraban en torno a la terrible experiencia que acababa de vivir. Caí en un sueño extraño, pero reparador, dado mi estado de agotamiento. Desperté en tierra firme, recibido por un equipo médico que me examinó con preocupación, atendiendo las heridas que había sufrido en aquella huida. Les hablé de la criatura, de lo que había pasado. Me miraron con escepticismo, quizá pensando que sufría de agotamiento o de alucinaciones causadas por el estrés y la soledad. Sin embargo, incluso ahora, mientras escribo estas palabras a salvo y trabajando ahora en la base costera, sé que lo que viví fue real. Lo sé porque los hombres que estaban conmigo también lo vieron. Lo sé porque desactivaron y clausuraron aquella estación. No enviaron a nadie a recoger los objetos. Lo sé porque la luz del faro sigue encendida en ese punto todas las noches, y siempre advertimos a los que cruzan esas aguas que no es un lugar seguro.
Gracias por ver el video. Espero que te haya gustado. Si es así, deja tu like, un comentario y compártelo con tus amigos. Me ayudaría muchísimo que lo hagas. Recuerda que puedes encontrarme en tu plataforma de podcast favorita. Solo tienes que buscar La Cripta en tu móvil. Los enlaces a las distintas redes están en la descripción. Puedes enviar memes, dibujos, fanarts, etc., los cuales se colocarán en los créditos de los videos. También quiero agradecer a las personas que dejan reconocimientos en los videos y directos a través de los superchats y supergracias. Quiero agradecer el apoyo de los miembros del canal por estar dando tanto cariño mes con mes. Por último, me gustaría hacer una mención especial a los miembros de nivel nigromante de este canal. Game Dani, Javi A, Profe Flor, Rocío Camarillo, Steve Player 25, Multigamer, Alucard, ID0, Aliana Marlene Fragoso Trejo, Lauti Videla, Fred RZ, Free Blunt, Jinx, Eric David Santiago, Miguel Hernández, Itzel Abigail Arredondo Mercado, Marcelo Sánchez. Gracias a ustedes, mis esclavos tendrán un mes más de vida. Muchas gracias. Yo soy Ciudadano Z. Nos vemos en la siguiente. Y recuerda que aquí tus miedos cobran vida.